Continuamos con el texto La Misa de Padre Pío del Padre Tarcisio da Cervinara. No sorprende que el sufrimiento de semejante martirio, aun apoderándose por completo de la víctima, se concentre en dos puntos altamente significativos de la persona del Padre Pío para deleitarse más. No me mueve la curiosidad al hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la llaga que más lo hace sufrir? La cabeza y el corazón. La comunión era la parte culminante de la misa de Padre Pío, el momento supremo de la pasión de Jesús. Inclinado sobre el altar, apretando el cáliz entre las manos y con el Señor en su corazón, el serafín de Pietrelcina, completamente enajenado, permanecía largo rato con Jesús sin escatimar el tiempo. Se le preguntó al Padre: ¿qué es la Sagrada Comunión? Es toda una misericordia interior y exterior, un abrazo total. No dejéis de pedir a Jesús que se haga notar sensiblemente. ¿Dónde le ves a Jesús? Me besa entero. Cuando viene Jesús, visita solo el alma, el ser entero. ¿Qué hace Jesús en la comunión? Se deleita con su criatura. La comunión ¿es una incorporación? Es una fusión, como dos cirios que se funden juntos y ya no se pueden distinguir. Cuando se une a Jesús en la Sagrada Comunión, ¿qué debemos pedirle al Señor para usted? Que sea también yo otro Jesús, todo Jesús, siempre Jesús. Me ha dado a entender que las sagradas especies no se consumen en usted, que por sus venas corre la sangre de Jesús. ¿Es usted una custodia viviente? Tú lo dices, respondió. Jesús, visitando el ser todo entero de Padre Pío y fundiéndolo de manera admirable consigo, permitía al crucificado del Gargano saborear con deleite el misterio de su muerte, de la misma manera que él se había deleitado en el Calvario al sellar el sacrificio ofrecido al Eterno Padre. Entre acentos de amor entrañable y momentos de suave dolor, el Padre Pío consumaba también su sacrificio en Jesús. Padre, ¿por qué llora al hacer la comunión? Si la Iglesia, al hablar de la Encarnación, exclama: «Tú no desdeñaste el seno de la Virgen», ¿qué decir de nosotros miserables? ¿Sufre también durante la comunión? Es el punto culminante, respondió. ¿Continúan sus sufrimientos después de la comunión? Sí, pero son sufrimientos de amor. ¿En esta unión no lo consuela Jesús? Sí, pero sin dejar de estar en la cruz. En ese instante supremo se lanza una última mirada. ¿Dónde dirigió su última mirada Jesús agonizante? Hacia su Santa Madre. ¿Y usted, Padre, dónde la dirige? Hacia mis hermanos de destierro. Y reclinando la cabeza entregó el espíritu, escribe San Juan, sobre la muerte de Jesús. No podía sucederle otra cosa al crucificado del Gargano cuando estaba en el altar. ¿En la Santa Misa muere también usted? Místicamente en la Sagrada Comunión. ¿Qué es lo que le produce la muerte? ¿La vehemencia del amor o la del dolor? Ambas cosas, pero principalmente el amor. Si muere en la comunión, ¿deja de estar en el altar? ¿Por qué? También Jesús muerto estaba en el Calvario.
Padre, usted me ha dicho que en la comunión la víctima muere. ¿Lo depositan a usted en los brazos de la Virgen? De San Francisco, responde el Padre Pío. Un corazón piadoso acarició la idea de que el dulce Jesús había encontrado finalmente un alma donde reposar a gusto. No era de la misma opinión el humildísimo hijo de San Francisco. Padre, ¿separa Jesús sus brazos de la cruz para reposar en usted? Soy yo quien reposo en él. ¿Cuánto ama usted a Jesús? Mi deseo de amarlo es infinito, pero en la práctica, pobre de mí, estaría por decir que es cero y me da vergüenza. Al final de la Santa Misa, el Padre Pío recitaba el prólogo del Evangelio de San Juan con profunda emoción y con el rostro encendido. ¿Por qué llora siempre que lee el último Evangelio de la misa? ¿Te parece poca cosa que Dios converse con los hombres? Tampoco le faltaba al Serafín del Gargano la visión escatológica de la Eucaristía. ¿Por qué llora al pronunciar la última frase del Evangelio de San Juan? Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y te parece poco? Si los apóstoles con los ojos de la carne vieron tan gran gloria, ¿cuál no será la que veremos nosotros en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se nos manifieste en el paraíso? ¿Cómo será en el cielo nuestra unión con Jesús? Ah, la Eucaristía nos puede dar una idea. Así era la misa de Padre Pío. A ella asistían no solo los hombres. ¿Asiste a su misa la Santísima Virgen? ¿Te crees que la Madre no se interesa por su Hijo? ¿Los ángeles asistan a su misa? En legiones. ¿Qué hacen? Adoran y aman. Padre, ¿quién está más cerca de su altar? Todo el paraíso. Finalizaba la Santa Misa, pero en el corazón del estigmatizado del Gargano no se extinguía el deseo de seguir crucificado en el altar. ¿Desearía celebrar más de una misa al día? Si de mí dependiera, nunca me retiraría del altar. Como no podía permanecer siempre clavado al altar, el excepcional liturgo convertía en altar su propio ser, intentando hacer visible en todo momento la pasión de Jesús. Usted me dijo que llevaba consigo el altar. Sí, cumpliéndose lo que dijo el apóstol, llevando en mí la mortificación de Jesús. Estoy clavado en la cruz, castigo mi cuerpo y lo convierto en esclavo. Entonces tengo razón al decir que Jesús crucificado camina entre nosotros. Usted sufre continuamente toda la pasión de Jesús. Sí, por su bondad y benevolencia dentro de lo que es capaz una criatura humana. ¿Cómo puede trabajar con tantos dolores? Encuentro mi descanso en la cruz. El Padre Pío suplicó a Dios: hazme altar para tu cruz. Y el ruego fue escuchado plenamente, quizás porque nunca había sido formulado con tanta sinceridad y con tanto amor. El altar construido por el artista divino era hermoso de verdad, muy hermoso. En 2 milenios de cristianismo no se había visto otro igual. Era indiscutiblemente el mejor. Jesús se quedó prendado, pues era el primero que reproducía el suyo con tanta fidelidad. En su embeleso, el estigmatizado del Calvario no quiso enarbolar su cruz en aquel altar,
Deleitándose, colocó allí al Padre Pío crucificado a su semejanza. Meditemos ahora nosotros. Una misa, preguntad a un ángel, afirma el Padre Pío, ¿qué es una misa? Y os responderá, comprendo lo que es y por qué se celebra, pero no alcanzo a comprender todo el valor que tiene. Un ángel, 1000 ángeles, todo el paraíso piensa igual. Y vosotros que recibís el beneficio, ¿no queréis meditar sobre ella? Cuando vayas a misa, sigue hablando el Padre Pío, concéntrate al máximo en el tremendo misterio que se está celebrando en tu presencia, la redención de tu alma y la reconciliación con Dios. Padre, ¿el Señor ama el sacrificio? Sí, porque con él ha regenerado al mundo. ¿Cuánta gloria da a Dios la Santa Misa? Una gloria infinita. ¿Qué debemos hacer durante la misa? Compadecer y amar. Padre, ¿cómo tenemos que oír la Santa Misa? Como asistieron a la tragedia del Calvario la Santísima Virgen y las piadosas mujeres, lo mismo que San Juan asistió al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. ¿Qué frutos recibimos al oírla? No se pueden enumerar. En el paraíso lo sabréis. Queridos amigos, mañana compartiremos la conclusión del texto y algunas recomendaciones para la participación de la Santa Misa. Paz y bien, en nombre de la Animación Argentina de los grupos de oración de Padre Pío.